Penguin Random House Audio presenta Confesiones de un joven novelista, de Humberto Eco. Narrado por Pablo Martínez Gugel. 1. Escribiendo de izquierda a derecha. Estas conferencias se titulan Confesiones de un joven novelista y cabría preguntarse por qué, teniendo en cuenta que ya he cumplido más de 70 años. Pero resulta que publiqué mi primera novela, El nombre de la rosa, en 1980, de modo que empecé mi carrera como novelista hace cosa de 30 años. Me considero, por lo tanto, un novelista muy joven y ciertamente prometedor, que hasta el momento ha publicado unas cuantas novelas y publicará muchas más en los próximos 50 años. Este trabajo en curso no está terminado. De otro modo, no estaría en curso, pero espero haber acumulado suficiente experiencia para decir algunas palabras sobre mi forma de escribir. Conforme al espíritu de las conferencias Richard Ellman, prestaré más atención a la ficción que a los ensayos, aunque me considero académico de profesión y, como novelista, no soy más que un aficionado. Empecé a escribir novelas en mi infancia. Lo primero que se me ocurría era el título, habitualmente inspirado en los libros de aventuras de aquellos días, que eran del tipo de Los Piratas del Caribe. Solía dibujar de inmediato todas las ilustraciones, y luego empezaba el primer capítulo. Pero como siempre escribía en mayúsculas, por imitación de los libros impresos, al cabo de unas pocas páginas me agotaba y lo dejaba. Aún así, cada uno de mis trabajos era una obra maestra inacabada, como la Sinfonía Inacabada de Schubert. A los 16 empecé, por supuesto, a escribir poemas, como cualquier otro adolescente. No recuerdo si fue la necesidad de poesía la causa del florecimiento de mi primer, platónico e inconfesado amor, o si fue al revés. La combinación fue un desastre. Pero como escribí una vez, si bien en forma de una paradoja que puso en circulación uno de mis personajes ficticios, hay dos clases de poetas: los buenos, que queman sus poemas a los 18 años, y los malos, que siguen escribiendo poesía mientras viven. ¿Qué es la escritura creativa? Al enfilar la cincuentena, no me sentí, como les pasa a muchos alumnos, frustrado por el hecho de que mi escritura no fuera creativa. Nunca he entendido por qué a Homero se le considera un escritor creativo y a Platón no. ¿Por qué un mal poeta es un escritor creativo y un buen ensayista científico no lo es? En francés existe una distinción entre écrivain, alguien que produce textos creativos, como por ejemplo un novelista o un poeta, y un écrivain, alguien que registra datos, como un empleado de banco o un policía que prepara el informe de un caso criminal. Pero, ¿qué tipo de escritor es un filósofo? Podría decirse que un filósofo es un escritor profesional cuyos textos son susceptibles de ser resumidos o traducidos a otras palabras sin perder todo su significado, mientras que los textos de los escritores creativos no pueden ser completamente traducidos o parafraseados. Pero, aunque es ciertamente difícil traducir poesía y novelas, el 90% de los lectores del mundo ha leído Guerra y Paz o El Quijote en traducción, y pienso que un Tolstoy traducido es más fiel al original que cualquier traducción inglesa de Heidegger o Lacan. ¿Es Lacan más creativo que Cervantes? La diferencia no puede expresarse ni siquiera en términos de la función social de un texto determinado. Los textos de Galileo poseen ciertamente un calado filosófico y científico de primer orden, pero en las universidades italianas se estudian como muestras de refinada escritura creativa, como obras maestras de estilo. Imagine que es usted un bibliotecario y decide colocar los llamados textos creativos en la sala A y los llamados textos científicos en la sala B. ¿Pondría los ensayos de Einstein junto con las cartas de Edison a sus mecenas? ¿Y o Susana con Hamlet? Se ha sugerido que los escritores no creativos como Linneo y Darwin quisieron transmitir información verdadera sobre ballenas o monos. En cambio, cuando Melville escribe sobre una ballena blanca o cuando Burroughs habla de Tarzán de los monos, solo fingen manifestar la verdad, porque en realidad inventaron ballenas.
Sample complete. Ready to continue?